Bueno, Iglesia, muy buenos días. En esta mañana reciban un cordial saludo de parte de Iglesia de Dios Río de Agua Viva, Ministerio Llamada Final. Gracias por estar conectados, gracias por estar ahí, siempre como esos valientes, siempre lo diré, como esos atalayas que están vigilando que su casa esté bien. Eh, Han sido, como dice la palabra, han sido llamados para ser sacerdotes, real sacerdocio, nación santa. Pueblo que no era nación, ahora ha sido llamado para ser una nación santa. Damos gloria a Dios porque tú has sido llamado para ser el sacerdote de tu casa. Tú te levantas a clamar, a decir gloria a Dios, porque mientras muchos descansan, entenderán en algún momento en su casa que hubo sacerdote. Entenderán que hubo sacerdote que clamaba por su casa, por su hogar. Clamaban por aquellos que necesitaban un clamor para Cristo. Amén. Así que sigue en pie. Le damos gloria a Dios por tu vida. Dios te bendiga. Mujer valiente y esforzada. Hombre valiente y esforzado. Dios cada día te bendiga más y pueda complacer aquellos anhelos que tú tienes en tu corazón conforme sea la voluntad de Dios. Amén. Bueno, en esta mañana quería compartirles un mensaje que lo hemos titulado Despierta, despierta iglesia, despierta, despierta del sueño en el que estás. Y vamos a la Biblia, vamos al libro de Romanos. En el libro de Romanos 13:11, vamos a mirar qué dice la palabra. El libro de Romanos 13:11 dice: Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzando y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Es impresionante este pasaje. Y esto, hablando el apóstol Pablo a los romanos, y esto conociendo que el tiempo se acerca de levantarnos de nuestro sueño. Despierta, es la noche está avanzada. Es maravilloso, la verdad. Es necesario que nos levantemos de nuestro sueño. Y vamos a mirar un momento la Biblia hablando del sueño que tienes en ese momento, porque tal vez de pronto anoche te dormiste tarde y tienes sueño para despertarte, y ese sueño no te deja levantarte y estás luchando contra ese sueño, o sea, ese sueño difícil. No, la Biblia no está hablando de ese sueño, está hablando de otro sueño, de un sueño espiritual, de un sueño que muchos han sido presas del adversario y que han caído en un sueño donde realmente no te deja mirar lo que estás viendo, la realidad de lo que estás mirando. Leamos nuevamente el pasaje, dice: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación por cuanto creíamos. La noche está avanzando y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las obras de la luz. Despertando del sueño, vuelvo le digo, pero no el sueño que estamos teniendo ahorita, porque te digo en el nombre de Cristo Jesús. Eso es un sueño que tenemos, un sueño, un cansancio, un agotamiento, pero ya al momento nos comenzamos a despertar y se nos comienza a quitar. Pero más sin embargo, la Biblia nos habla de esa iglesia despierta de un sueño, nos habla de un sueño espiritual, un sueño donde en algún momento no podemos mirar muy bien qué es lo que está pasando en nuestra vida. Estaba analizando ese pasaje y encontraba que uno de los ataques del adversario, del enemigo hacia la iglesia, es llevarla a la pereza, llevarla al adormecimiento de qué es lo que Dios quiere para su vida, llevarla al sueño de decir, no hacerle mirar qué es lo que quiere, qué es lo que realmente la iglesia está demandando en esos tiempos. Y junto una vez que dice que lo lleva a la iglesia a un sueño temporal, dice que comienza a pasar lo que es la pereza y alejarse realmente de lo que Dios le está llamando a hacer a la iglesia, y caer en un conformismo de que muchas cosas que no son correctas dentro de la iglesia, aceptarlas como una verdad. Y esto es muy delicado, iglesia, tenemos que tener mucho cuidado, porque no solo en la iglesia se puede mirar esto, sino dentro de nuestras familias. Tú como sacerdote de tu casa, como sacerdote de tu familia que Dios te ha llamado, tenemos que tener mucho cuidado de esto, de no caer en este sueño del adversario, del enemigo, porque vamos a comenzar a llamar ciertas situaciones de nuestra familia, de nuestra vida cotidiana como algo normal, cuando has caído en el sueño del enemigo, en el sueño del adversario, en un sueño espiritual que no te deja mirar la realidad de lo que está pasando. Hablemos un caso típico
digámoslo en la familia, cuando de pronto Dios nos guarde, declaramos que esto no va a pasar, pero Dios nos guarde, digamos que tal vez algún familiar comienza a consumir alguna sustancia, alguna droga. En algún momento comenzamos a mirarlo como algo tal vez del mundo normal, como algo que pasa, tal vez que los jóvenes pasan, tal vez digamos, hablemos de una bebida, que tal vez miramos que eso es normal en el mundo. Tienes que tener mucho cuidado porque cuando la Biblia nos habla de caer en un sueño, en lo espiritual, nos está hablando de muchas veces comenzar a aceptar ciertas situaciones en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra congregación, ciertas situaciones que no son correctas. Por eso el Señor, el apóstol Pablo en el libro de Romanos le dice, y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño. Señores, es tiempo de levantarnos del sueño. Y Él les advierte, dice, porque realmente los tiempos ya están cerca de la segunda venida de Jesús. Es tiempo, dice, de que desechemos las obras de las tinieblas. Cuando el apóstol Pablo les habla a los romanos sobre esta situación, está diciendo, señores, despierten, despierta la realidad de que no le llames bueno aquello que realmente es malo. Es tiempo de llamarle al pecado como es pecado, sin justificación de decirle que no es pecado. Tal vez alguien está siendo grosero, alguien es un patán, tal vez dicen es una persona que es incomprendida, tal vez es una persona que no la comprende, no la entiende, cuando realmente la verdad es que es una persona que es grosera, que es una persona patán y que necesita ser corregido. Con el amor de Dios, tal vez con las situaciones que Dios le es necesario corregirlo, pero de pronto un chico o un niño, nosotros tenemos niños pequeños, de pronto un chico que tal vez comienza a salir, saltar, a gritar, a pegar a los otros amiguitos, y muchos decimos de pronto, no, es que el niño es hiperactivo, tal vez de pronto no es que el niño es hiperactivo, tal vez que es grosero, porque no se le está dando la educación necesaria en nuestro hogar para corregirle y decirle cómo debes comportarte. Y a veces tenemos que tal vez entender esto, porque cuando el apóstol Pablo a los romanos les dice, despiértate del sueño, despiértate, porque mira que hay algo tremendo que dice, tienes que dejar de desechar las obras del maligno y comenzar a hacer las obras de Dios. Despiértate de lo que está pasando, porque en algún momento, por te digo, podemos estar cayendo en ese tema de ese sueño espiritual, que podemos comenzar a mirar las cosas que tal vez necesitan ser corregidas y llamadas por su nombre, como de que no, él es un niño, hablando del ejemplo del niño, el niño es hiperactivo y ya algún día cambiará. No, si tú no corriges desde chiquito, desde ahorita, principalmente con el ejemplo, con la oración, buscando, enseñándole, va a ser más difícil que cuando sea un adolescente, sea un adulto, pueda ser corregido. Eso nos lleva muchas veces al tema de mucha gente que está en algún momento en una clínica, que está tal vez en una cárcel, cuando en algún momento de joven se le dice, no excedas la velocidad. Por favor, no excedas la velocidad, ten cuidado. Pero tal vez de pronto no toma cuenta de esto y va y comete un accidente y las consecuencias son muy difíciles. Tenemos la Biblia dice, despierta iglesia, despierta de este sueño, es tiempo de levantarnos, es tiempo de abrir los ojos de lo que está pasando en la sociedad. Hay cosas que tienen que ser llamadas por su nombre. Es tiempo de enfrentar esta situación. En una ocasión nos decía la pastora Patricia, cuando exponemos el pecado, el enemigo huye. Y es la verdad, cuando exponemos las situaciones que están pasando en nuestro hogar, en nuestra familia, el enemigo huye. Cuando le llamamos a la situación de otra manera, es como cubrirlo, como estar siendo cómplices de lo que está pasando. Pero la fornicación es fornicación. La mentira es mentira. El engaño es engaño. No hay otra manera. Y cuando lo podemos exponerlo delante de Cristo Jesús y podemos vencerlo en el nombre de Cristo Jesús. Pero las cosas son como son. El apóstol Pablo dice, despierta por favor iglesia, despierta, es tiempo de levantarnos de ese sueño que está. Es tiempo de llamar las cosas como son, no apreciar las obras de las tinieblas y justificarlas con otros nombres, sino llamarlas como son. Me contaban de algo que se llama microsueño en lo físico,
Y el microsueño es cuando una persona ha conducido bastante. Yo creo que eso pasa bastante con las personas que viajan, los conductores de buses, de camiones, que viajan horas y horas, tal vez 1 hora, tal vez 8, tal vez 12 horas. Y algo que se llama un microsueño, donde la persona, y de hecho nos hicieron mirar un video hace poquito, donde una persona está conduciendo y de repente parpadea 1 minuto, yo creo que menos de 1 minuto, segundos. Parpadea segundos, levanta la cabeza y ya se ha chocado con otro vehículo. Un microsueño, un momento crítico en unos 2-3 segundos y se chocó. En la vida espiritual el apóstol Pablo nos está diciendo, despierta, despierta de esto. Es necesario que mires las cosas como son y llamarlas. Sal de un estado como el enemigo quisiera apaciguar, porque te digo, como el enemigo quisiera apaciguar la iglesia, quisiera apaciguar tu familia. Y decir, no, en tu casa está pasando esto, pero está llamando por otro nombre. Tú has sido llamado, como te decía al inicio, iglesia, tú has sido llamado para ser sacerdote de tu casa. Tú has sido llamado para ser luz en medio de las tinieblas. Tú has sido llamado para ser salvador, portador de esa salvación de Cristo Jesús, de luz hacia tu hogar. Y es necesario que llames a las cosas como son. En el libro de Efesios, miramos el libro de Efesios 5:14, la palabra de Dios nos dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes, a la iglesia. Despiértate tú que duermes, levántate y te alumbrará Cristo. Es impresionante en esos tiempos cada situación que pasa y como muchas veces situaciones, bueno, te digo, por tal vez no ofender a la persona que está a mi lado, no ofender a mi hijo, no ofender a mi pastor, no ofender a mi hermano, por no ofender a mi familia. Cuánto en el tiempo, cuántas situaciones se han ido acomodando o nos hemos ido acomodando a situaciones que no bendicen. Cuánto jovencito que miramos que no tiene algunas conductas que no son de bendición, pero por no caer mal en la empresa, por no caer mal, por no ser criticado, hemos callado y hemos dicho, nada pasa. Pero la Biblia te ha llamado para ser ese atalaya, luz en medio de las tinieblas. Es necesario que llamemos las cosas como son. En este pasaje que acabamos de leer, en el libro de Efesios 5:14, nos dice, por lo cual nos dice, andad, y la Biblia nos está hablando de andad en la luz. El título del capítulo es andad en la luz. Despierta, dice, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despierta, levántate, dice. Y eso nos dice la palabra de Dios a nosotros como iglesia. Despierta. Es necesario que te levante alguien en tu casa. Y tú eres ese alguien, ese llamado, ese sacerdote, para poder enseñar, para poder mostrar qué es lo que está pasando con el amor de Dios, con la enseñanza, con la oración. Es decir, vamos a corregir estas situaciones. Porque de lo contrario, vuelvo y digo, vendríamos como la iglesia de Roma, durmiendo. Y no durmiendo físicamente, sino durmiendo en lo espiritual. Has adoptado obras de las tinieblas en tu vida y las has llamado normales. Y las has dicho, no pasa nada. El apóstol Pablo dice, despierta, es tiempo de levantarnos de ese sueño y llamar las cosas como son. Las obras de las tinieblas son obras de las tinieblas. Y las obras de Dios son obras de Dios. Y así sea quien sea, tú estás llamado para compartir el Evangelio, ser portador de esa vida que Cristo da, de esa vida de salvación. Pero si callas en tu casa, estás induciéndolo muchas veces, permitiendo que muchos se vayan por caminos que no son. Vuelvo y te digo, hay pecados que son fornicación, son pecados y son acciones que son erróneas. Que con el amor de Dios deben ser tratadas, con la paciencia y el amor de Dios la oración. Pero la mentira es mentira, no le podemos justificar de otra manera. Debemos tratarlo, debemos exponerlo, hablarlo, pedirle al Señor que nos dé la sabiduría para tratarlo.
el amor para poder tratar, pero no convivir con ello. No es fácil. Y yo sé que de pronto, como te digo, está el amor y el aprecio de la familia, está el amor y el aprecio de los que me aman. Está el amor y muchos sé que en algún momento podrán aún enojarse cuando tú les hables de parte de Dios y les digas a través de la palabra de Dios, de la luz que tiene la palabra de Dios, las cosas que tal vez no se están haciendo bien. Pero es necesario. Es necesario que nosotros cada día podamos entender y comprender. Mira que en el libro de Ezequiel 33:6 nos da un ejemplo. Dice, pero la atalaya, dice, nos habla del ejemplo de la atalaya. Dice, Ezequiel 33:6. Dice, pero la atalaya no diere la trompeta cuando vengan los enemigos, entonces su sangre de la atalaya será salvada. En la antigüedad, la forma de que venía, cuando venían los enemigos a atacar al pueblo, ustedes lo pueden mirar en la Biblia, lo pueden mirar aún en otras películas de la antigüedad, cuando no había radios, no había comunicación, y la comunicación que ellos tenían para alertarse cuando venían los adversarios era la trompeta. Entonces el atalaya era una persona muy importante que estaba en un lugar muy alto y que tenía una buena visión para poder saber cuándo el enemigo podía venir. En los tiempos antiguos no había helicópteros, no había naves, o sea que yo sé que podían ellos mirar que venían a caballo y venían a atacarlos. Y la atalaya era colocado en una parte muy alta. Yo diría una persona que era muy confiable. Yo diría una de las cualidades. Yo no colocaría una atalaya que no sea confiable, que no tenga una buena visión, sino una atalaya que sea muy confiable, que tenga una buena visión y que esté muy alto. Y que esté alerta, no alguien que se duerma, sino que esté alerta para que cuando venga el enemigo suene la trompeta y nos alerte y alerte al pueblo, a los soldados, para que se levanten y comiencen a batallar y a pelear. La Biblia dice que en algún momento, si esta atalaya se llegase a dormir, la sangre del pueblo caería sobre él. En la antigüedad era esto. Si Dios te mandaba a compartirle a alguien y este alguien no escuchaba, dice, listo, has librado la sangre de tu hermano. Tú fuiste y hablaste y le enseñaste, le corregiste. Pero si esta persona no quiso escuchar, ya es situación de él con Dios. Pero si tú sabiendo que tu hermano está cometiendo un error y no vas, no le dices, realmente se pierde y muere en pecado, dice, esa sangre vendrá contra ti. Es la impresionante. Y en este ejemplo que nos da de la atalaya, en el libro de Ezequiel 33:6, nos dice, es necesario que esa atalaya esté pendiente. Es necesario que se atalaye, y nosotros somos atalayas. Tú eres esa atalaya de tu casa, de tu familia, de tu iglesia. Tú eres esa atalaya que el Señor te ha puesto para que tú estés pendiente, alerta de cuando el enemigo quiere atacar, cuando el enemigo quiere meterse por alguna situación y tomar la trompeta y decir, levántense en guerreros, vamos a pelear, levántense en guerreros, vamos a orar, vamos a buscar de Dios. Amén. Pero si esa atalaya se duerme la atalaya y vienen los enemigos y los atacan, van a acabar con todo. Y esta sangre de esa gente va a ser sobre este atalaya, porque no supo tocar la trompeta. Y en esos tiempos, cuando el apóstol Pablo le dice a los romanos, cuando acabamos de leer el pasaje anterior, dice, levántense, señores, es tiempo que se levanten del sueño, porque la venida de Cristo se acerca, les dice. Y dejemos de hacer las obras del maligno, las obras de tinieblas, por las obras de Dios. El apóstol Pablo estaba diciendo a estos señores, atalayas, levántense, abran los ojos, despierten a lo que está pasando. Porque yo les digo, soy muy recurrente en esto, pero hay pecados que se están llamando por otro nombre, pero son pecados. La fornicación entra en los hogares, la mentira entra en los hogares. Hemos permitido que aún en las iglesias, y no porque la iglesia tengan que venir todos santos, no es eso, sabemos que la iglesia es un lugar de sanidad, es una clínica de sanidad, venimos rotos, venimos golpeados, pero va a haber un proceso en nuestra vida donde Dios comienza a transformar y a cambiar, Dios comienza a restaurar. Pero si pasado 1 año, 2 años, 3 años, 5, 6, 10 años y la condición de la persona sigue igual y tal vez se cambió el nombre del pecado, hay un problema y necesita ser sanado, necesita ser restaurado. En nuestros hogares necesitan ser restauradas ciertas situaciones y acciones. Bueno, te digo, en el amor de Dios, no sin señalamiento, no sin
sin ir a atacar, no, con el amor de Dios en oración. Pero tienen que las cosas llamarse como son. Como dice el apóstol Pablo, despiértate, iglesia, levántate. Despiértate tú que duermes y levántate de los sueños. Y levántate de entre los muertos, dice la palabra en Efesios. Despiértate. Nos cuenta una historia en la Biblia, que en algún momento los discípulos fueron a orar, y estos físicamente, Jesús los llama, vamos a orar, porque vienen tiempos difíciles. Jesús diciéndole, acompáñenme a orar, señores, porque vienen tiempos muy duros para mí, para la iglesia. Vamos a orar un momento. Llegamos a unos dos discípulos, los aparta un poco, yo creo que eran los de más confianza, y comienzan a clamar y a orar. Jesús les dice, espérenme un momento acá, me voy a orar un poquito más allá. Cuando Jesús viene, los encuentra durmiendo. Está bien, vuelvo, le digo, estaban de pronto cansados, de pronto tenían sueño, de pronto habían caminado demasiado. Los deja ahí, dice, bueno, voy a orar otra vez, por segunda vez, Jesús va a orar. Cuando vuelve nuevamente, los encuentra nuevamente durmiendo, nuevamente. Y Él les dice, no han podido ni una hora orar conmigo. Pero es tiempo de que la iglesia despierte del sueño. Es tiempo de que la iglesia se levante a orar, se levante a buscar, como lo has hecho en esta mañana, hermano. Por eso te digo, Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano, porque sé que el cansancio agobia, el trabajo, las circunstancias, la problemática, pero sin embargo te has levantado a orar y eso está muy bien. Y en esa historia el Señor nos enseña que los discípulos no podían seguir el paso del Maestro en la oración. Pero Jesús, a mirar lo que iba a pasar, sabía lo que iba a venir y era necesario que Él esté orando y velando. Decía, es difícil lo que viene, pero cada situación que viene en tu vida, solo con la ayuda de Dios podrás fortalecerte, solo con la ayuda de Dios podrás salir invicto. Y eso como se vencerá a través de la oración. Dios te dará la fuerza a través de la oración para poder enfrentar cada situación. Pero es necesario que despiertes. Es necesario que te levantes del sueño, dice. Es necesario que te levantes y puedas comenzar a clamar a Dios. Llamar las cosas en la casa como son, tratarlas con amor y no ser parte de ello. Amén. Así que vamos a clamarle a Dios en esta mañana, decirle, Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos para poder, Señor, ver como tú es. Ayúdanos, Señor, para no caer en este sueño del enemigo, porque sabemos que el enemigo quiere, Señor, que la iglesia caiga en un sueño, Señor, donde el pecado sea llamado de otra manera, donde las situaciones y las obras del mal, Señor, sean llamadas de otra manera. Ayúdanos, Señor, para no caer en este sueño y te clamamos en el nombre de Cristo Jesús. Para, como dice tu palabra, Señor, despiértate tú que duermes, levántate y te alumbrará Cristo. Hoy te clamamos, Padre, en esta mañana para que seas tú, Señor, ayudándonos, Señor, a que no caigamos en ese sueño, Señor, en la pereza, Señor, en el sueño de no buscarte, Señor, y de acomodarnos a las situaciones que estamos viviendo, Señor, y simplemente cambiarles tal vez el nombre y decir, esto no está pasando en mi casa, y estar como si nada pasara. Hoy te clamamos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que nos des, Señor, la habilidad, que nos despierte, Señor, a ver, mirar las situaciones como son y comenzar a llamar el pecado por su nombre, exponerlo delante de Cristo Jesús y con oración y con tu poder, Señor, poder vencerlo, Señor. Ayúdanos a sacar, Señor, las fornicaciones de los hogares, la mentira y el engaño, Señor. Ayúdanos a enfrentar cada situación que viene, Señor. Ayúdanos a sanar cada corazón, Señor, de los que necesitan ser transformados, Señor. Hoy te clamamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que nos enseñe, Señor, a que poder caminar en esa luz que eres tú, Señor. Y también poder ser luz en medio de las tinieblas y de cada situación. Ayúdanos, Señor, y sí que no es fácil, Señor, poder confrontar el pecado, poder confrontar, Señor, las situaciones difíciles. Por hoy te clamo en el nombre de Cristo Jesús, que nos dé la fortaleza, Señor, que nos dé la habilidad, que nos dé el entendimiento, que nos dé la fuerza y el carácter, Señor, para poder decirlo, Señor, para poder decirle al hermano en algún momento cuando está fallando. Y también que nos des el carácter, Padre, para aceptar cuando estamos siendo corregidos, Señor. Cuando en algún momento, Señor, nos están llamando la atención por alguna situación. Si estamos teniendo obras, Señor, que son obras, Señor, que no bendicen, poder tener el carácter, Señor, ser humildes, Señor, y ser mansos para poder también aceptarlo. Abre nuestros ojos, Señor, en el entendimiento. Ayúdanos, Señor. No permitas que sigamos en algún momento por caminos, Señor, que no nos traen bendición. Ayúdanos, Señor, y danos la sabiduría para saber dónde estamos caminando, Señor.
Gracias te damos por los pastores, por los ministros, por los siervos, por las personas que tú colocas en nuestra vida, que nos son luz en medio de las tinieblas, que nos enseñan, Señor, que nos dan consejo. Te damos gracias por ellos, porque los has colocado como unos atalayas para nuestro hogar, nuestra familia, Señor, para decirnos, Señor, qué estamos fallando, Señor, qué estamos equivocando. Hoy bendecimos a los pastores, siervos, ministros, Señor, a cada personita que tú has colocado en nuestra vida, que nos enseña, Señor, que nos enseña a ver por dónde debemos caminar. Hoy te damos toda la gloria, Señor. Te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias, Padre. Te clamamos que sigas tú bendiciéndonos, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, en este momento vamos a ir clamando por las peticiones. Vamos a orar por las peticiones de la iglesia. Si alguien tiene una petición de pronto que queramos que oremos por ellos, por favor le pedimos que la escriban en el chat. Antes de eso también les quiero dar gracias, iglesia, a aquellos que se escribieron el día de ayer. Queremos por la sanidad de mi sobrina, que estaban haciendo una cirugía ayer en la hora de la tarde. Ya gloria a Dios, todo salió bien, está en recuperación. Le doy gracias principalmente a Dios porque sabemos que Él es el que hace los milagros, pero también a ustedes, iglesia, por haber estado orando, por haber estado clamando. Y también en esta mañana también les voy a pedir que oremos y que clamemos también por un hermano que también va a entrar en una cirugía. No es muy complicada, pero que también la mano de Dios esté ahí para que haya pronta recuperación. Amén. En ese momento los invito para que oremos por cada líder, cada pastor y cada ministro. Así que donde usted está, le invito para que me acompañe con un amén, así sea, Señor, para que con tu palabra, donde 2 o 3 están reunidos, ahí esté el Señor haciendo su obra. Amén. Bueno, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana te queremos clamar por cada siervo, cada ministro, empezando por el ministerio llamado Final, Señor. La vida del hermano Torrené Azurdia, su familia, su casa, sus hijos, sus hermanos familiares, Señor. Para que tu amor y tu misericordia los alcance todos los días, Señor. Que aquellas promesas que tú has traído a sus vidas, Señor, sean un amén. Que sus días, Señor, en todos sus días, tu presencia esté con ellos. Y que cuando partan, Señor, al final de sus días, puedan ser recibidos, Señor, conforme, Señor, esa promesa que tú les has dado de estar a tu lado, Señor, de tener esa vida juntamente contigo. Hoy te pido que los bendigas, Señor, que bendigas a cada siervo, cada pastor, Señor, que se esfuerza, que trabaja en la obra de Dios, que da un grano y da la milla extra, Señor, que da más y más. Te pido que bendigas cada pastor, y en este momento hablo de cada pastor independientemente de cada denominación, de cualquier iglesia en el mundo que se esfuerza, Señor, que trabaja. Bendíceles. Cada esfuerzo que dan, Señor, en la obra, que sea recompensado. Declaramos, Señor, que ellos entregan su cuerpo para poder hacer la obra. Buscamos tu majestad, queremos verte y conocer más y más. Nos gozaremos en tu presencia y danzaremos con libertad. Me hiciste libre, por mí moriste y puedo cantar. Santo, santo, todopoderoso, digno, digno, como tú no hay otro. Te exaltamos, Dios, danza con libertad. Buscamos tu gloria, buscamos tu majestad, queremos verte y conocer más y más. Nos gozaremos